Hola, buenas. Yo soy el doctor Rojas y hoy día vamos a hablar del aparato digestivo, generalidades y funciones principales del aparato digestivo. El aparato digestivo está formado principalmente por el tracto gastrointestinal y también por los órganos anexos, que son aparatos sólidos que ayudan en el fondo en el sistema digestivo. El tubo digestivo básicamente es todo el trayecto por el cual puede viajar el alimento, o sea, el tubo digestivo que parte en la boca, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, ano. ¿Ya? Y los órganos sólidos en general uno se refiere al hígado, páncreas, vesícula biliar. Sin embargo, hay otros órganos como las glándulas salivales y otros que tienen algunas funciones específicas en el tema digestivo. ¿Ya? Em, el, el- el tubo digestivo entonces parte en la boca, donde ocurre la primera fase, que es la masticación, la formación del bolo alimenticio, que junto con las glándulas salivales mayores y menores puede formarse este primer bolo alimenticio, que mencionan quizás las glándulas mayores, parótidas, submandibulares y submaxilares. Son las glándulas mayores, junto con algunas glándulas salivales menores, forman entonces este primer bolo, que es el que se ingiere y llega al esófago. En esta etapa también existe la presencia de amilasa salival, que es la primera enzima que puede ayudar en el proceso de digestión de azúcares complejos, en este caso almidón. Después pasa el primer trayecto, que en el fondo sería la faringe, la parte posterior de la boca. Bueno, los dientes en general, mencionar los que existen distintos tipos de dientes, incisivos, caninos, premolares, molares, cuyas funciones tienen que ver principalmente con el poder triturar alimentos y poder después generar la masticación y formar adecuadamente el bolo alimenticio junto con la saliva. Después inmediatamente esto pasa a la cavidad de la cavidad oral, pasa a, a la faringe, paladar duro, paladar blando, faringe. La faringe en el fondo pasa por la orofaringe, porque la faringe tiene nasofaringe y orofaringe, con ayuda de los músculos contectores faringeo superior y medio se logra en el fondo la devolución. Mencionan que ahí hay varios tejidos linfáticos asociados que mantienen parte de las defensas en esa zona. em, y inmediatamente después de eso pasa al esófago. En el esófago, en el fondo, se divide también en tres partes: cervical, torácica y abdominal, y la longitud en general del tubo digestivo de esta parte del esófago de unos 25 centímetros, comenzando desde el músculo cricofaringio en el borde superior del cartílago cricoide, a la altura de la sexta vértebra cervical. ¿Ya? Después pasa por posterior de la tráquea y por el cuello va a nivel del mediastino posterior hasta llegar a nivel de las vértebras torácicas, y termina pasando a través del diafragma a la altura de la décima vértebra torácica. Y los últimos 2,5 centímetros en general del esófago son lo que corresponde a la parte abdominal, que es la que llega a la unión gastroesofágica, y ahí es donde se encuentra el esfínter esofágico inferior, que en el fondo es el cardias. ¿Ya? Desde el cardias en adelante comienza el estómago, que es la cavidad abdominal en la cual se dilata el tubo digestivo y puede ocurrir en este la digestión mecánica, tanto mecánica como química. ¿Ya? En este estómago se divide en cuatro partes: fondo, cuerpo, antropíloro y el canal pilórico. Lateralmente hay una curvatura mayor y medialmente hay una curvatura menor. em, eh, con dos escotaduras. La primera es la incisura del cardia, formada por el borde lateral de la unión gastroesofágica, y la otra es la incisura angular, que es más pronunciada y es por donde se va a formar el píloro. El píloro es la parte distal engrosada del estómago, que posee un esfínter grueso que regula el paso del quimo, así se llama cuando ya el bolo alimenticio llega al estómago. Y en el quimo puede pasar hacia el duodeno, donde en el duodeno se va a transformar en el quilo, cuando en el fondo se junta con la otra enzima. Mencionan que en el estómago se genera la secreción de ácido clorhídrico junto con la secreción de factor intrínseco, que es importante después para la absorción de la vitamina B12. ¿Ya? Bueno, el paso entonces de el quimo, así se llama ese nivel, el contenido alimenticio, llega al duodeno. eh, y el duodeno en el fondo tiene en total también de 20 a 25 centímetros de largo,
y se entiende desde el píloro hasta el músculo suspensorio del duodeno, donde da el ligamento de Treitz. El duodeno es la parte más corta del intestino delgado y también es la más ancha. Se puede subdividir en cuatro partes según su orientación geométrica. Entonces, tenemos primera porción, segunda porción, tercera porción y cuarta porción. La primera porción tiene 2 a 3 centímetros de largo, viaja por encima de la cabeza del páncreas. La segunda es la porción descendente, que comienza detrás del cuello de la vesícula biliar y viaja unos 8 a 10 centímetros lateralmente en la cabeza del páncreas. Después tenemos la flexura inferior del duodeno, que es donde comienza a girar. Y ahí da la tercera parte, que es la porción horizontal, y viaja aproximadamente 10 centímetros antes de comenzar la curvatura hacia arriba del segmento final del duodeno, que es donde aparece la porción ascendente, que tiene unos 2,5 centímetros de largo. Ahí es donde cambia en fondo el duodeno a cambiar de nombre a yeyuno, que es la segunda parte del intestino delgado. En esta parte del duodeno, específicamente la segunda porción, es cuando a través de es donde se conecta con los líquidos que vienen desde la parte pancreática y hepática, que son los que van a ayudar a formar el quilo. Y por lo tanto completar el proceso de deglución, porque van a venir una serie de enzimas que ayudan con la digestión de alimentos. ¿Ya? El yeyuno en el fondo parte desde el ligamento de Trey, eh, en la parte en el fondo característica por la absorción de alimentos, siendo el duodeno más ancho que el yeyuno, pero el yeyuno mucho más largo. Em, el diámetro externo del yeyuno en el diámetro es de unos 4 centímetros y a nivel interno es de unos 3,5. En el ilion esto va disminuyendo en tamaño y el tamaño interior del ilion, que es la tercera parte del intestino, es de unos 2 centímetros y la parte externa es de 2,5 y las paredes del yeyuno en general son más gruesas que las del ilion. Entonces el intestino delgado, además más ancho en su parte superior, duodeno, y va achicándose hacia la parte inferior, que es el ilion, y el ilion termina en la válvula iliocecal, que es la zona de transición entre el intestino delgado y el intestino grueso. ¿Ya? Esa es una válvula unidireccional que ayuda a que el quilo, que en el fondo es como el nombre que recibe el contenido alimenticio a ese nivel, llegue al colon. Y el colon o intestino grueso está formado por un saco que parte con el nombre de ciego, y el ciego en el fondo puede contener la apéndice vermiforme, que en el fondo es una prolongación ahí del tubo digestivo, y el colon se divide después en ascendente, transverso, descendente y sigmoideo, o sea, tiene cuatro porciones. Em, la parte externa del colon tiene un abultamiento, como unas cosas redonditas que se llaman austras, em, y, cada zona del colon tiene bandas musculares, tres bandas que se conocen como tenia coli, ¿ya? Eh, Hay una tenia libre, hay una tenia mental y una tenia mesocólica. En el fondo, esas son las tres tenias, que en el fondo son estas como musculaturas que se encuentran en el intestino grueso y que ayudan en parte en la movilidad del intestino del intestino grueso, del colon. El colon termina después del colon sigmoideo en el recto, que a diferencia del colon está rodeado de paredes circunferenciales por musculatura licia, no tiene austras y carece de estas tenias cólicas que mencionamos, y que este en el fondo es el reservorio para las heces. Es el nombre que tiene el tránsito digestivo a este nivel, que es la parte terminal, donde se va a acumular las heces para poder generar después la excreción. Termina en la curvatura sacrococcígea para pasar sobre el diafragma pélvico y formar la unión anorrectal. ¿Ya? Y el canal anal en el fondo, el pasaje final por el cual pasan los alimentos que no se digirieron y la mucosa exfoliada que saldría del tubo digestivo, que saldría entonces a través del canal anal, a través del epitelio columnar con células calciformes, que rodea el borde anal y a través del cual se pueden eliminar en el fondo, las deposiciones. Mencionar entonces de los órganos accesorios, mencionamos las glándulas salivales, acá es donde se generan algunas enzimas digestivas, específicamente la amilasa salival. Glándulas principales son la parótida, mandibular, sublingual. Tienen algunas características específicas y diferentes cada una de ellas según su contenido más proteico, más líquido, que quizás no tiene tanto importancia en esta clase. Y después los órganos principales. El hígado
tiene un montón de funciones el hígado, pero a nivel digestivo se provoca la bilis, que es importante para la digestión de las grasas, y genera una serie de absorción de alimentos que son liposolubles. Em, ¿Ya? El hígado se ubica en el cuadrante superior derecho del abdomen, inmediatamente abajo del hemidiafragma derecho, y tiene dos lóbulos anatómicos, pero ocho segmentos funcionales, em, con un montón de características específicas del hígado que ayudan al fondo en la limpieza, y tiene un paso donde todo el alimento que se recogió del intestino pasa previo sistema hepático a través del sistema venoso porte hepático, justamente entonces el hígado, quien se preocupa, y que es prácticamente el bioquímico del cuerpo que genera una serie de, eh, de mecanismos que pueden ayudar a mantener o a modificar alguna sustancia que el cuerpo absorba desde el sistema digestivo. Mencionar de ahí quizá la vesícula biliar, que está inmediatamente adyacente al hígado. Es aquí donde se acumula la bilis que produce el hígado, donde se almacena, y en este saco en el fondo, cuando ocurre la absorción principalmente de comidas ricas en grasa, es cuando se drena su contenido hacia el duodeno. El páncreas finalmente es un órgano retroperitoneal que también genera enzimas digestivas. La cabeza se encuentra dentro del asa de la C que forma el duodeno, y el cuerpo se extiende lateralmente hasta el antro gástrico, y la cola del páncreas termina a nivel del hilio del vaso. ¿Ya? Em, Hay un montón de enzimas pancreáticas que se generan y que en el fondo em, son las que permiten la digestión de amilasas hepáticas y un montón de otras que generan la absorción y la digestión de los alimentos. ¿Ya? Mencionar parte del sistema, cómo afecta el sistema nervioso central al sistema digestivo, que principalmente a través de los sistemas de hambre y saciedad. em, Siempre el cuerpo, según las reservas energéticas que pueda tener, tiene algunos centros de hambre que están a nivel hipotalámico y que permiten regular la saciedad, la plenitud, versus el hambre según la homeostasis energética. ¿Ya? Cuando hay déficit de nutrientes es cuando se genera el hambre. ¿Mm? Mencionar en fondo ahí los músculos y los órganos em, encargados de los procesos de masticación, em, que ahí mencionar los músculos de la masticación, principalmente el macetero, los pterigoides y el temporal, que en el fondo son los que a nivel de la boca, en el fondo, de la mandíbula, generan la contracción mandibular, y con eso en el fondo la masticación ayudan en la formación del bolo. Em, Em, de ahí mencionar quizás que otras cosas importantes, la epiglotis, que aunque no es parte del sistema digestivo, es importante porque cierra la entrada a la laringe, y con eso en el fondo cubre el sistema respiratorio para que el compartir el paso por la faringe no vaya a generar un trastorno en el cual haya una absorción de alimento a través de la vía respiratoria, que si eso ocurriera genera en fondo neumonía aspirativa, y por lo tanto es importante tener ese funcionamiento adecuado. ¿Ya? Hablar del peristaltismo, que en el fondo es el movimiento del tubo digestivo a una velocidad general de 4 centímetros por segundo, em, aproximadamente, que es lo que permite la velocidad y el movimiento del bolo digestivo. Mencionamos los puntos principales de almacenamiento, que son el contenido gástrico, y al final del tubo la parte rectal, donde existe de hecho un reflejo, que es el reflejo gastrocólico, principalmente en niños, que cada vez que se llena el sistema, la parte gástrica, genera un reflejo de sensación de eliminación de posiciones, el reflejo gastrocólico, que hace que uno tenga más ganas de ir al baño inmediatamente después de consumir alimentos, y llenar en el fondo la parte gástrica. Mencionar quizá el sistema inmunológico gástrico, que tiene una serie de, eh, de sistemas linfáticos que ayudan en la parte inmunológica. Ayuda mucho el pH gástrico del estómago y sobre una serie de patógenos invasores. Eh, Quizás algunos detalles importantes es mencionar algunos
detalles de la absorción de algunos micronutrientes, como el fierro, la vitamina B12, el folato, que están importantemente regulados por los pasos uno gástrico. Un buen funcionamiento gástrico permite, a través del factor intrínseco y del paso con el ácido gástrico, el permitir que al final, a nivel del ilion, se logre la absorción adecuada de estos nutrientes. Por lo tanto, siempre en ellos hay que estar atentos porque un trastorno tanto gástrico como del sistema, como a través a nivel del ilion, puede generar una alteración en la absorción de su alimento. Mencionar quizá también un poco el tema de la irrigación. El tubo digestivo, principalmente, en la mayoría del tubo digestivo, es inervado por la aorta abdominal, que genera algunas ramas que son el tronco celíaco y la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior, que son las que se van dividiendo, la primera, el tronco celíaco, para irrigar principalmente algunas zonas que parten desde el esófago, estómago, duodeno, hígado, vaso, páncreas, la arteria mesentérica superior. em, Prácticamente de la arteria pancreático duodenal, desde esa zona hasta parte del ilion ciego, el apéndice, y hasta el primer tercio del colon transverso, y la arteria mesentérica inferior, que en el fondo principalmente tiene las arterias cólicas izquierda, sigmoidea y rectal, ¿m? Que por lo tanto generan la irrigación hasta la parte perianal. Del drenaje venoso, claro, principalmente dan a la arteria porta, y también tiene un paso hacia el sistema venoso sistémico, pero la mayoría va a la vena portepática, y en el hígado, en fondo, esa sangre pasa a ser filtrada, desintoxicada de algunos compuestos que puedan generar. ¿Ya? Y de ahí pasa por em, la vena porta se viene por la fusión de la vena mesentérica superior y de la vena esplénica. ¿Ya? Inervación, principalmente recibe inervación simpática y parasimpática por nervios que vienen desde los nervios espláncnicos, abdominoperitoneales, y el sistema parasimpático viene por el nervio vago, ya el décimo par. Em, Quizás eso es lo más importante del sistema digestivo. Mencionamos ahí las funciones principales. Yo trataré de mandarle algún resumen o algún tema además extra por Classroom. Un abrazo, que les vaya en todo súper bien.